את הכל אביא עם לב שבו בוטח אתן הכל. Gracias al grupo de adoración. De nuevo, buenos días para todos. Y aquí yo quiero comenzar otra vez con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Y yo quiero declarar que tú eres el rey de esta reunión. Y yo quiero declarar que no es con fuerza, sino que es con tu espíritu. Y Señor, nosotros estamos dependientes de tu espíritu. Señor, guíanos y abre nuestros corazones. Guíanos, Señor. Para tu gloria, Señor, que tú puedas, para tu palabra, que tú puedas hablar en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Muy bien. Yo quiero hoy compartirles la palabra del Señor, la palabra de Dios. Esto es algo que Dios puso en mi corazón más o menos algo como en 2 semanas. Estuve en una conferencia de los rostros de niños y estuvimos más o menos unas 10 personas, hombres de la congregación, y esa mañana comenzó desde muy temprano, muchos que querían llegar a la oración, y leímos el Salmos. Leímos Salmos 145 en esa misma congregación, y en ese mismo momento Dios habló a mi corazón y yo dije, yo tengo que hablar sobre este versículo también en la congregación. Esto es algo que Dios puso dentro del corazón. Esto es algo que el Espíritu Santo pone dentro del corazón. Simplemente no es posible explicarlo, esto simplemente ocurre. Y yo solo quiero decirles a cada uno de nosotros cuán importante es que nosotros coloquemos parte de nuestra vida a un lado y nos sentemos frente a Dios. No con esa lista de pedidos, sino con un corazón abierto. Señor, háblame. Y Él es fiel, Él lo hará. Entonces el versículo que habló a mi corazón está en Salmos 145, versículo 14. Y vamos a ponerlo también aquí en la presentación. He preparado algo. Es un versículo muy, muy simple. Son 7 palabras. En hebreo, por supuesto. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Vamos un momento a traducir esto para el hebreo de ahora. Yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera que yo pueda. Somej, eso es como estar confiado, confiar, es confiar en alguien, ¿sí? Es levantar. Aquí es sostener en el español, sostener. Alguien que cae. Tú lo paras de la caída y tú lo levantas. Y levanta a todos los oprimidos.
Ustedes han visto muchas personas que van agachadas, caminan agachadas porque, porque les duele la espalda y van con la cabeza hacia abajo. A veces si hay una jiba en la espalda, y Dios dice que Él los levanta. Él los levanta, Él endereza nuestra espalda. Tal vez tú también hoy estás sentado aquí. Yo estoy seguro que todos aquellos que están sentados aquí tienen algo en sus vidas que están pidiendo. Tal vez es una situación. ¿Por qué me crié en esta familia? ¿Por qué mis hermanos son así? ¿Por qué mis padres son así? ¿Por qué crecí en Tiberias y no crecí, por ejemplo, en Tel Aviv o en Texas? Es, es una situación que está alrededor nuestro, que tal vez no es difícil, pero no estamos contentos. O tal vez tú estás batallando con lo que tú eres, simplemente, con tu cuerpo. ¿Por qué yo me veo así o de esta manera? ¿Por qué yo no soy como él o como ella? ¿O por qué mi personalidad es así? ¿Por qué no tengo más paciencia? Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos puntos con los cuales estamos batallando en nuestras vidas. Y yo sé que cada uno de nosotros está batallando con situaciones en las cuales tú estás respondiendo de una forma que tú no quieres. Incluso cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no decimos la verdad, cuando nosotros hablamos algo malo sobre otra persona, o tal vez nos encontramos en una situación que nosotros hablamos bonito y las personas dicen, wow, cuán inteligente es. O que, o que mi cuerpo se ve bien y todas las personas ven mis bonitos músculos. O yo soy hermosa. También estas cosas pueden ocurrir. Nosotros estamos llamados a ser humildes, ¿verdad? Entonces estos pensamientos son de nuestra carne, ¿verdad? Pero esto no es lo que nosotros estamos llamados. Tal vez nosotros estamos enfrentando nuestra sexualidad. Este versículo habla cuando yo estuve ahí en esa conferencia de los hombres. Y también tú estás enfrentando con la sexualidad, cuando hay situaciones en las que tú enfrentas con la sexualidad, y no solo es en en estas edades, sino que todas estas cosas que yo ya hablé son muy comunes, porque es nuestra carne, son nuestros pensamientos. Y esto también es muy normal en este mundo. Todos hacen esto. Esto es lo que nos, esto es lo que nos hace demostrar que nosotros somos buenos y esto y lo otro. Pero nosotros estamos llamados a no ser parecidos al mundo.
Vamos a leer esto, lo quiero leer. Esto está en Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. חי ברחמי אלוהים, אשר תשימו את גבייתכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים, והייתה זאת עבודתכם השכלית. ואל תשתוו לעולם הזה, כי אם יתחלפו בהתחדש דעתכם, למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים, הטוב והנחמד והשלם. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros estamos llamados a renovar nuestro entendimiento. Y tal vez es un cambio en nuestro carácter, en nuestro ser. Tiene que haber un cambio en nuestro interior. Y solo así, y solo Dios lo puede hacer. Tal vez tú estás aquí sentado y tú ya has decidido cambiar y no comportarte de una manera u otra manera y no mentir, no hablar mal de otra persona. Y después de unos días te encuentras que caíste, que volviste a lo mismo. Y tal vez tú te sientes mal. Dios quiere apoyarnos para levantarnos. Si nosotros miramos los ejemplos de la Biblia, las personas no eran perfectas, no lo eran. Y nosotros queremos ver un ejemplo. Pedro, en Mateo capítulo 26, Mateo 26, nosotros vamos a leer unos cuantos versículos. Yo creo que todos de nosotros conocemos a Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Tal vez es posible decir que era el líder de todos los discípulos. Él era el primero que abría su boca. Él era el más valiente, por así decirlo. Él decía, llámame, simplemente dígame y yo voy hacia el agua, solo llámame. Ese es como el que digamos nosotros en nuestros días, ojalá tuviéramos una fe como él, como Pedro. Y también aquí, en el versículo, en el capítulo 26, él es el primero que abre su boca y dice las cosas de primero. Y nosotros vamos a leer desde los versículos 31 hasta el 35. Mateo 26 del 31 al 35. אז אמר עליהם ישוע, אתם כולכם תיכשלו בי בלילה הזה, כי כתוב, הכה את הרועה ותפוצנה הצאן, ואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה. ויען פטרוס ויאמר לו, גם כי ייכשלו בך כולם, אני לעולם לא אכשל. ויאמר אליו ישוע, אמן אומר אני לך, כי בלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול, תכחש בי 3 פעמים. ויאמר אליו פטרוס, גם כי אהיה עלי למות איתך, כחש לא אכחש בך, וכן אמרו גם כל התלמידים. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas.
pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros vemos aquí 2 veces que Pedro dijo, no, eso no ocurrirá. Yo no te voy a negar. Yo estoy preparado a ir hasta la muerte. Vamos a continuar leyendo de los versículos 73 al 75 del mismo capítulo y vamos a ver qué es lo que ocurre. 73 al וכמעט 75. אחרי כן ויקשו העומדים שם ויאמרו אל פטרוס, אמת כי גם אתה מהם, כי גם לשונך מגלה אותך. ויחל להחרים את נפשו ולהישבע לאמור, לא ידעתי את האיש, ומיד קרא התרנגול. ויזכור פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמור, בטרם יקרא התרנגול תכחש בי 3 פעמים. ויצא החוצה וימרר בבכי. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro cayó. ¿Sí? Todas sus grandes palabras no sirvieron de nada. Pedro, que era el pescador fuerte, él llora. Él estaba decepcionado de sí mismo. Él sabía exactamente lo que le había dicho a Jesús. Y él tenía de verdad amor hacia su maestro, hacia su Señor. Pero él se encuentra a sí mismo caído, fallado, fracasado. Yo sé que cada uno de nosotros conoce una situación como esta. En la que nosotros nos queremos vivir según la palabra del Señor. Queremos vivir y comportarnos según como Jesús nos dijo y lo hizo, pero nosotros no lo hacemos. Tal vez tú estás aquí sentado, estás decepcionado de ti mismo. Tal vez en un área específica en la cual tú estás luchando con ella. Y tal vez tú dices, como está escrito en Romanos 7, yo quiero hacer bien. No vamos a leer esto, pero dice que yo quiero hacer el bien. Pero yo no hago el bien. Pero hermanos, este no es el lugar en el cual nosotros tenemos que parar. Gracias a Dios que tenemos Romanos 8 y gracias a Dios que Romanos no se acaba en el capítulo 7. Y nosotros también vamos a leer los capítulos 8 y 7. Nosotros estamos llamados a vencer porque Jesús es nuestro vencedor. Hay nueva vida en el nombre de Jesús. Él puede hacer que tu vida sea nueva. Eso es lo que yo quiero decir en el día de hoy a cada uno de ustedes. Que Jesús, que Dios es fiel. Él se preocupa por cada uno de los que caen. Él va a levantar a todos los que caen. Los va a sostener. Él nos apoya y nos levanta. Vamos a leer ahora en Romanos 7. Vamos a leer un capítulo de 7 versículos. Que para mí esta es la base de nuestra fe. ¿Ok? Lo que vamos a leer ahora es la base de nuestra fe.
Esto está en Romanos capítulo 6, desde el versículo 3 al 11. Esta es la victoria que Dios nos dejó. Y nosotros estamos llamados a estar firmes en esta victoria y a declararla en nuestra vida. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11 de Romanos 6. או אינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו? לכן נקברנו איתו בטבילה למוות, למען כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו, למען תבוטל גביית החטא, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת הוא ניקה מן החטא, והנה אם מתנו עם המשיח, נאמין כי גם נחיה עמו. באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נאור מן המתים לא ימות עוד, והמוות לא ישלוט בו עוד. כי אשר מת, מת לחטא פעם אחת, ואשר חי, חיו לאלוהים. וכן גם אתם חישבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלוהים, במשיח ישוע אדוננו. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, hermanos, si nosotros estamos firmes en la oración, también nosotros nos levantaremos en una nueva vida, y en esa nueva vida nosotros vamos a vivir. ¿Tú crees en esto? ¿Tú lo declaras en tu vida? Yo quiero decirles a cada uno de los que están sentados aquí que decidan, sí, yo quiero ir detrás de Jesús. Él es mi Mesías. Y los que aún no han tomado ese paso del bautismo, que lo hagan. Por favor, decídanse de tomar este paso e ir y bautizarse. Es un paso muy importante. Esto no quiere decir que después del bautismo no vayan a tener más tentaciones y más pecado, no. Pero tú vas a estar parado sobre una base totalmente distinta. Nosotros podemos declarar, yo no soy el que vivo, tú eres el que vives. Mi carne, yo ya no soy el que vivo. Tú eres el que vives en mí, Jesús. Eso es lo que podemos declarar. Esto es un arma muy, muy poderosa. Y utilícenla. Todos aquellos que han pasado el bautismo la tienen que utilizar. Es un arma espiritual la cual nosotros tenemos que conocerla y utilizarla. Vamos a leer también en el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Romanos 8, desde los versículos 1 al 2. אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי הם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 9. ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם. כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tú estás declarando esto en tu vida?
de vez en cuando lo estás haciendo. Hay periodos en mi vida que yo los he declarado esto. Ahora los versículos 12 hasta el 14. לכן אחי חייבים אנחנו לא לבשר לחיות לפי הבשר, כי אם תחיו לפי הבשר מות תמותון, ואם על ידי הרוח תמוטטו את מעללי הבשר חיות תחיו. כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero animarlos. Tomen Romanos 6, 7 y 8. Tomen esto y léanlo, lean estos capítulos y declaren esto en sus vidas. Esto hay una verdad muy grande, en esto hay una verdad muy grande y fuerte. Y yo quiero contarles un ejemplo de mi vida. Un ejemplo que la verdad me toma un poco de valentía contarlo, pero yo sé que yo no soy el único que está aquí, que está atravesando y enfrentándose cosas como estas, así que lo voy a contar. Y yo voy a contar algo de mi vida de casados. Y también le pregunté a Karina si yo lo podía contar. Así que es muy importante la comunicación en la vida de casados. Un día me encontré a mí mismo. Estaba hablando con Karina. Y yo puse atención de que algo no estaba bien. Yo no sabía qué era. Y yo pregunto, ¿pasó algo? ¿Te pasa algo? Y ella me explicó que al mediodía había ocurrido algo que yo le había pasado una mirada no muy cómoda hacia ella, la había mirado de una manera que no era buena, y pues que ella se había sentido por esto. Tal vez ella dijo algo que yo no estuve de acuerdo con eso y pensé en mi interior, ¿cómo puede ser posible? O algo así. Yo la verdad no me acuerdo. Simplemente fue una mirada que no fue respetuosa que le hice a Karina. Así que, miren, hay cosas en nuestras vidas que ocurren y que hacemos y que la verdad no ponemos atención. No ponemos atención que también el otro lado se está mirando eso. Y le expliqué, lo siento, no hice esto con intención. Y situaciones como estas ocurren una y otra vez. Y me encontré a mí mismo pidiendo perdón. Cada vez que ocurría algo como esto, pues le pedía perdón. Y también hubo situaciones que yo no recuerdo de verdad qué fue lo que pasó exactamente. No pude de verdad tener el control de esto, simplemente fue algo que ocurrió y ya. Y esto es algo que ocurrió una y otra vez yo caí. Y no quería hacer esto. Pero sí ocurrió un proceso dentro de mí, dentro de mi corazón, en el que yo ya comencé a entender y a ser más sensible de cómo es que yo miro a las personas. Pero la verdad yo tengo que decir que no es algo que yo he podido cambiar.
Y esto me dolió mucho, que yo la estaba hiriendo a ella. Y yo me encontré que yo no podía cambiarme. Y yo dije, Señor, ayúdame. Vine hasta Jesús y le dije, ayúdame porque yo no sé hacer esto. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene situaciones como estas. En nuestra vida de casados, tal vez esto se demuestra demasiado porque viven muy cerca. Y nosotros no necesitamos avergonzarnos por estas cosas, sino que nosotros debemos de llegar a Jesús. Señor, cámbiame. Tal vez hay situaciones o áreas de la vida en las que tú ya sabes cómo cambiar. Sí, sí, yo voy a cambiar. Yo sé, me lo han dicho, la misma sociedad me lo dice. Pero no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que traigas todas tus cargas hacia Dios. Él es el que nos va a cambiar. No es nuestra fuerza. No es un método del mundo, por ejemplo. No. Dios es el que nos tiene que cambiar. Y Dios es fiel. Él cambia y me cambió. Y tuvo que pasar un tiempo bastante largo desde la última vez que esto ocurrió, pero yo le doy gracias a Dios que Él hace cambios en nuestras vidas. Y esto puede ser en todo tipo de áreas, ya lo dije anteriormente. Cada uno es diferente, así que Dios tiene que venir en diferentes áreas y cambiar. Y si no es hoy, tal vez Dios viene mañana y pone su dedo en algún punto de tu vida, algún área de tu vida. Y te dice, por ejemplo, Toby, ahora viene esto, tienes que cambiar esto. Y tal vez Él te abre de repente los ojos y ves cosas que no habías visto antes. Y sí, tal vez esto ocurre a veces con nuestros familiares. Y de repente tú sientes la necesidad de que dices, sí, Dios, cámbiame. Ahora yo quiero hablar de manera rápida 4 puntos que es la base de esto. Lo primero, tenemos un Dios que es lleno de misericordia, lleno de gracia. Nosotros podemos venir a Dios así como tú puedes venir hoy hacia Jesús. Con todos los errores, con todas las caídas, con el pecado, con tus problemas, con tu tribulación. Tenemos ejemplos, tenemos suficientes ejemplos en el Nuevo Testamento, en el que las personas llegan hasta Jesús y ellos no están bien. Ellos pecan. Nosotros recordamos a la mujer que era muy conocida como una prostituta y ella llega ante Dios, ante Jesús, perdón. Ella se postra ante sus pies y él no la rechaza. Jesús no la rechaza. Y también tenemos a estas personas que estaban con lepra, que tocan a Jesús y Él los sana. Cuando tú tomas un baño
tú vas o llegas sucio al baño. También es Jesús el que nos limpia. Nosotros no tenemos que ser, nosotros no tenemos que pensar, nosotros no tenemos que estar limpios antes de ir a Jesús, porque Él nos va a recibir. La segunda cosa, el segundo punto. Con un corazón dispuesto y vengan con un corazón que esté dispuesto a cambiar, un corazón suave y decir: Señor, yo quiero que tú cambies mi corazón. Si tú no quieres cambiar, si tú estás bien con eso como tú te comportas, entonces no hay base en la cual Dios te pueda cambiar. Nosotros vemos aquí con Pedro. Después de lo que le ocurrió, él salió y lloró. Nosotros vemos también con David, después de que él cayó, que él se arrepiente. Le dolió. Y él le dijo: no quites tu espíritu de mí, le dice a Dios. Tercer punto. Tú tienes que odiar el pecado. Tú tienes que odiar tu comportamiento. Si tú te diviertes de esto, estás bien con esto, por ejemplo, hablar mal de otra persona, porque al final tú vas a salir bien librado de esto. Esta no es la base correcta. Sin esta base, Dios no te va a poder cambiar y tú no vas a poder cambiar y parar. Si tú amas el pecado y tú te diviertes con esto, si esto no te parece asqueroso, y perdón la palabra, entonces Dios no puede cambiar esto. ¿Cuánto tú de verdad odias el pecado? ¿O tú tal vez todavía juegas con eso? Y cuarto punto. No pienses que tú puedes vencer solo el pecado. No pienses: yo voy a cambiarme a mí mismo, yo ya no voy a mentir más, yo voy a utilizar todo tipo de métodos y voy a cambiar. Tienes que entender que esto es una batalla espiritual. Y que no es lo que tú haces, sino que es Jesús el que nos cambia. Es una batalla espiritual. Y entiende esto, y entiendo esto también, no solo en las situaciones como las que conté, que yo atravesé, sino en tus propias situaciones, que todo viene de Dios y Él es el que nos puede cambiar. Esto es una batalla espiritual. Y la verdad es que esta semana recibí una imagen en uno de los grupos de WhatsApp de alguien de aquí de la congregación, y esto me habló a mi corazón. Y esto realmente conviene en este momento. Así que vamos a ver la imagen que se envió. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Un águila que tiene una serpiente en sus piernas, en sus garras. Eso estaba escrito. Hay
Sí, hay águilas que no luchan contra las serpientes en el suelo, sino que ellos levantan la serpiente a los cielos. Y esto es importante. Ellos cambian el campo de batalla. También nosotros. ¿Será que nosotros estamos batallando con nuestras propias fuerzas? ¿O será que nosotros estamos cambiando el campo de batalla y le damos esto a Dios? Y esta serpiente no tiene fuerza en el aire, no tiene ningún tipo de equilibrio, no tiene balance. Es una serpiente que es débil. Y en contraste con el suelo, en la que ella se puede desenvolver mejor y es inteligente, toma tú también tu batalla de una forma espiritual. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Por medio de la oración, que nosotros se lo levantamos al Señor. Y cuando nuestra batalla está allá, en el mundo espiritual, es Dios el que va a sostener y a tener el control de tu batalla. No batalles con el enemigo en su lugar, sino que tienes que dejar que Dios te cambie y darle a Dios tu batalla. Y nosotros hacemos eso por medio de la oración. Oración en la cual nosotros permanecemos en ella. Y así nosotros podemos estar seguros que nuestra victoria, y levántate y declara que Jesús es el que hace, es el que de verdad ha muerto por mí y que yo me he levantado para una nueva vida. Él es el que me levanta y el que me sostiene. Y el último versículo que yo quiero leer está en Tito. Tito capítulo 3, desde el 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Tito capítulo 3, del 3 al 7. כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים וטועים ועבדים לתאוות ולתשוקות שונות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושונאים איש את אחיו. אמנם כאשר נגלה נועם אלוהים מושיענו ורחמנותו אל האדם, אז לא בגלל מעשה הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו, כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השנייה וחידוש רוח הקודש, אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו, למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקווה את חיי העולמים. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndoles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su levantamiento de la regeneración y por su renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados en su gracia viniésemos a ser herederos. Todos estos versículos nos resume todo lo que hemos hablado. Tenemos victoria en Jesús. Su Espíritu es el que nos renueva. Ese es el lavado que nosotros pasamos interiormente por medio de su palabra.
Sí, Dios, sé tú, Señor, cambiándome y que sea yo más parecido, más semejante a ti. Esto es un proceso que se alarga y se prolonga todo el tiempo. Y vengamos con un corazón contristado y suave para que Dios pueda cambiarnos. Y hermanos, nosotros podemos dirigirnos con libertad al trono de gracia del Señor, al trono de gracia del Señor. Hebreos capítulo 4, desde el 14 hasta el 16. Hebreos capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 16. ועתה בהיות לנו כהן ראש גדול אשר עבר בשמיים, הוא ישוע בן האלוהים, נחזיקה בו הודעתנו, כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חוליינו, כי אם המנוסה בכל כמונו, אך בלי חטא. על כן נקרבה בביטחון אל כיסא החסד, לשאת רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיתה. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, nosotros podemos venir con valentía al trono de gracia, porque tenemos a Jesús el Mesías que vino y sufrió todo lo que nosotros sufrimos, y es Él el que está parado ante Dios, y Él está por ti y por mí. Así que también nosotros, cuando nos acercamos hacia la mesa del Señor, vamos a tomarnos unos cuantos minutos de silencio. Vamos a darle a Dios todo lo que tenemos. Y vamos a dar nuestra gloria a Dios. Vamos a levantar esto y a entregarlo en el mundo espiritual, porque es de Él. Es su obra. Y no es con fuerza ni con lo que yo hago, sino que es con el Espíritu Santo, con su Espíritu. Y cuando Jesús nos dice algo, nosotros nos levantaremos y haremos lo que Él nos ha dicho. Porque cada fe nosotros la vemos después con nuestras obras. Así que vamos a tomarnos unos cuantos minutos de silencio, a preparar nuestros corazones para la mesa del Señor.